Los movimientos expresionistas se desarrollaron durante el siglo XX principalmente en Alemania, como una corriente artística que busca resaltar los sentimientos del autor. La Primera Guerra Mundial fue el detonante, pues el ambiente desgarrador y el miedo llevó a realizar un arte de guerra, donde se resaltaba el lado pesimista de la vida, potenciando el impacto emocional, sin preocuparse de la realidad externa. El expresionismo como movimiento vanguardista se ha destacado principalmente en la pintura. En esta se pueden destacar dos grupos: el puente, conformado por artistas que buscaban representar los conflictos del hombre, y el grupo Jinete Azul. Estos artistas creaban imágenes abstractas con una fuerte potencia visual, orientados hacia la espiritualidad. El expresionismo también incursionó en el teatro, en la literatura, en la arquitectura y en el cine. En este último buscaban un triunfo en el mercado internacional. El cine expresionista alemán adopta muchas características del teatro. El expresionismo es considerado como el primer movimiento de vanguardia que utiliza el cine como medio de expresión. Este nació cuando el gobierno alemán decidió apoyar la industria cinematográfica para combatir la importación de películas extranjeras y crear sus propias películas para promover la guerra. Así que el gobierno y varias empresas fusionaron pequeñas compañías cinematográficas creando UFA, la cual fue la más grande productora alemana, con los mejores estudios de Europa. Además de enfocarse en el cine nacional, coprodujeron películas con artistas de diferentes países para difundir su estilo alemán en el extranjero. Su técnica se caracteriza por el uso de ángulos extravagantes, decorados irreales y cercanos a la pesadilla. Los directores de esas películas desarrollaron el claro-oscuro, que es el contraste acentuado de luces y sombras. También utilizan sus propios escenarios para poder controlar el color. Prevalece la expresión frente a la plasmación de la realidad o la impresión. Las películas tienen un tono gótico y romántico. El expresionismo alemán es la referencia estética principal del cine negro y de terror norteamericano. Sus personajes son lúgubres, ocupan un lugar central en las películas, visten capas y sombreros, se maquillan sus caras de blanco para dar la idea de máscaras, símbolo recurrente en los expresionistas, al igual que sus manos extremadamente salientes o crispadas. Sentado en un banco de un parque, Francis anima a su compañero Alan para que vayan a una ciudad al norte de Alemania a ver el espectáculo ambulante del Dr. Caligari. Un empleado municipal que le niega al doctor el permiso para actuar aparece asesinado al día siguiente. Francis y Alan acuden al Dr. Caligari y a Cesare, su acompañante sonámbulo, que le anuncia a Alan su porvenir. Vivirá hasta el amanecer. El gabinete del Dr. Caligari fue filmada con poco presupuesto y mucha creatividad al usar escenarios con decorados geométricamente absurdos y pintados en paredes y pisos para representar luces, sombras y objetos. Esta película fue inspirada en una serie de crímenes sexuales cometidos en la época. En la ciudad de Winsburg viven felices el joven Hunter y su mujer Ellen, hasta que el agente inmobiliario Hawk
decide enviar a Hunter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok. Durante el viaje, Hunter se detiene en una posada donde hojea un viejo tratado sobre vampiros que encuentra en su habitación. Una vez en el castillo, es recibido por el siniestro conde. Al día siguiente, Hunter amanece con 2 pequeñas marcas en el cuello que interpreta como picadoras de mosquito. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde es en realidad un vampiro. Esta película se rodó en escenarios naturales, sin perder la estética expresionista. Se evidencia en ella el horror y se logra una veracidad en su historia y un realismo en los paisajes, personajes y decorados. Nosferatu representa características de lo que sería el futuro cine de terror en cuanto a su tema, situaciones, preocupaciones, mecanismos y personajes. En el futuro año 2000, en la megápolis de Metrópolis, la sociedad se divide en 2 clases: los ricos, quienes tienen el poder, y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas, recluidos en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial de la ciudad. Un día, Freder, el hijo todopoderoso de John Fredersen, quien controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María, una muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas, pues predicaba buenos sentimientos. Metrópolis jugó con espacios y volúmenes a través de sus espectaculares decorados, con efectos de luz, sombra y una gran puesta en escena. El cine de terror se afianza gracias al expresionismo alemán debido a su evolución estética y conceptual. De esta corriente tomó su aspecto tenebroso y estilizado, utilizando el diseño de escenarios y la poca iluminación que remiten a la estética expresionista. Así, también utilizó sus monstruosos protagonistas. El género de ciencia ficción se caracteriza por tratar temas del futuro, pasado o un tiempo alterno que se desarrollan en marcos imaginarios. Este género se caracteriza por el uso de la imaginación, por la proyección de la vida humana, por poseer personajes característicos como robots, alienígenas, mutantes, etc. Utiliza diversos efectos especiales. Hay un gran trabajo de arte y se caracteriza por tener un tema principal que es el avance de la tecnología y de la sociedad. Así, Metrópolis es el clásico de la ciencia ficción, la pionera de la cual los grandes directores han tomado referencias para hacer sus películas. Es la primera gran película de ciencia ficción, con enormes escenarios y miles de extras. Fue la obra más grande hecha hasta el momento por la UFA y la más cara, pues se invirtió más de 5 millones de marcos alemanes para su realización. El expresionismo alemán duró solo 8 años, sin embargo, sigue presente como tendencia estilística cinematográfica, dado que muchos cineastas alemanes se fueron a Hollywood debido a la llegada de Hitler al poder. El cineasta americano Tim Burton, que al ser en sus comienzos un animador de Disney, tiene un enfoque mucho más visual y estético con respecto al cine. Por esta razón, los elementos que rescata del cine expresionista alemán responden a cuestionamientos estéticos. Así, toda la puesta en escena teatral que identifica esta corriente se ve en las películas de Burton. Desde su primer cortometraje, Vincent combina elementos del terror expresionista alemán con elementos del terror americano. Algunos de sus referentes son los paisajes urbanos de Metrópolis en Batman Regresa y las sombras en la pared del gabinete del Dr. Caligari. Vemos en algunas de sus últimas películas que la mayor parte de las escenas fueron rodadas en sets. De hecho, casi todos los fondos y ambientes son creados digitalmente. Se trata de una versión más moderna y tecnológica de los escenarios construidos en papel en el expresionismo alemán,
Pero esta modernización no pierde la esencia de transmitir el estado de los personajes a través de los decorados. En definitiva, pese a que las temáticas sean diferentes entre sí, tienen un común denominador, y este es el escapar del mundo real, creando nuevos mundos mediante personajes originales, extraños y complejos que deben luchar contra la norma establecida. Asimismo, los cineastas expresionistas en su tiempo quisieron representar mediante temas fantásticos, oscuros e inquietantes su realidad. Pero Burton no es el único que ha sabido trasladar al cine contemporáneo esas raíces del expresionismo germano que tanto le caracterizan. Diferentes producciones siguen inspirándose en la estética y en las temáticas que imperaban en el expresionismo alemán, realizando así un cine estéticamente bello y con un contenido profundo. Which luckily, alles, you're all late for tea.